Hola a todos, bienvenidos a una vez más a una taza de café con la filosofía. Hoy nos acompaña José, que nos va a hablar y nos va a aportar mucho en la temática que vamos a tratar hoy, que es sobre logos de la antigüedad y ese giro que hubo a la relación fe y razón en el mundo medieval. Hola José, ¿cómo estás? Hola Miguel, mucho gusto, muy contento de estar aquí el día de hoy, pues muy contento también de expandir conocimiento. Nosotros estamos muy contentos de que estés aquí hoy. Sé que la audiencia va a apreciar mucho tu asistencia hoy al programa. Cuéntanos, José, yo quisiera empezar eh, del podcast anterior, o esta vez lo traemos en video. La vez pasada hablamos del paso del mito al logos, y ahora del logos al giro de la relación de fe y razón. Quiero que nos empieces a hablar, pues, de ese paso de donde nos quedamos la vez pasada de la polis, y ese paso de la polis al imperio. Quiero que nos hables de eso. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ok Miguel, primero vamos a estructurar esto en dos partes. Creería yo que primero una parte de contexto, un poco de contexto histórico y luego la parte sí ya de transición hacia la fe y la razón. Entonces, el contexto sería básicamente en que pues Grecia, tenemos que la Grecia, la antigua Grecia pues se expandió por todo lo que fue el Asia continental, Asia menor y pues una parte del sur de Italia ahí en Sicilia. ¿Qué pasa? Que con esta expansión se expanden diferentes tribus griegas y estas diferentes tribus tenían variantes en su idioma. Esto va a ser importante pues cuando hablemos un poco después de esa modificación del lenguaje con las polis. Pero antes de eso, ¿qué pasa? Pasa que primero la nobleza le quita el poder a los reyes. Cuando la nobleza le quita el poder a los reyes, pues también hay un despliegue económico. eh, Tenemos la llegada de la moneda como medio de transacción económica y justamente en este auge y despliegue de la economía y llegada de la moneda, pues vamos a tener que, obviamente, el comercio, va a haber mucho contacto cultural y social, ya que pues los comerciantes pues se encontraban, negociaban, viajaban en barco, es decir, las diferentes tribus griegas se van a organizar, van a unificarse en torno al lenguaje y pues al final va a terminar modificándose pues todas esas variantes y va a cambiar hasta el alfabeto griego. Cuando se llega a ese cambio del alfabeto griego, pues ya tenemos lo que son las polis, las diferentes ciudades-estado como Esparta o Atenas, entre otras. Y pues una característica de estas polis era que pues obviamente en estas, no sé, confrontaciones que tenían por el poder, por el despliegue económico, ya que estamos hablando de despliegue económico, pues obviamente había confrontaciones entre ellos, la más famosa, entre Esparta y Atenas, que ganó Esparta, pero obviamente estas polis pues tenían un sentimiento común compartido, que es el de, pues obviamente el orgullo griego, porque al final todos hablaban el mismo idioma, todos compartían los mismos cultos y compartían los mismos lugares donde congregarse. Entonces al final todos hacían parte de Grecia. Y pues entre las diferentes guerras entre Esparta y Atenas, Esparta va a alcanzar un auge, pues Grecia va a alcanzar un auge, estas polis van a alcanzar un auge, como hasta más o menos el año 2 donde llega Alejandro Magno, El gran Alejandro Magno. sí, el gran Alejandro Magno. Y pues con Alejandro Magno, pues obviamente sí, todos conocemos la historia de la gran expansión de Grecia y todo eso, pero muy pocos conocen lo que fue la parte final, el declive, la crisis de Grecia con Magno y que pues al final llegó a su muerte y con los diferentes sucesores, pues lo que vamos a tener es ya la llegada, el paso de la polis al imperio Okay. donde pues llega el Imperio Romano y pues agarra todas estas zonas que tenían los griegos y al agarrar todas estas zonas, todas estas colonias griegas,
pues vamos a tener obviamente que los romanos, el imperio se lleva esa herencia, se lleva esa parte de Grecia, la hereda, y aquí sí vamos a tocar lo que es la fe y la razón. ¿Por qué? Porque el imperio lo que se lleva es esa parte del saber, se lleva una parte del saber de Grecia que pues tenía como estándares a Sócrates, Platón y Aristóteles. Claro, y se va a llevar esa parte de ver el saber como algo de lógica y de razón. Asimismo, pues en esta parte de la lógica y la razón va a entrar la fe, porque al heredar la lógica y la razón, se pasa ya de un politeísmo que se tenía en Grecia a un cristianismo, pues con Constantino el Grande siendo gobernante del imperio. Constantino lo que hace es convocar un concilio en Nicea y con esto reunificar los dogmas y hacer un credo oficial. Con esto el cristianismo se expande por todo el mundo a través de una lógica y una razón que tenían, y pues se logra expandir el cristianismo por todo el mundo. ¿Qué pasa? La última parte que hereda el imperio de las polis es los ciudadanos, obviamente, los habitantes. Heredan los territorios, pero los ciudadanos eran los mismos. La estructura era diferente, pero los ciudadanos eran los mismos. Entonces, ¿qué pasa con estos ciudadanos? Estos ciudadanos estaban desgastados internamente debido a las distintas guerras, habían perdido mucha gente, los sentimientos solo eran de muerte. Entonces lo que va a pasar es que van a encontrar una parte donde la muerte, las circunstancias externas no van a ser un medio de salvación para el hombre, sino que el medio de salvación para el hombre va a ser lo que La tiene propia en su muerte. interior. Exactamente. Y ahí van a llegar, en primer lugar, las ideas de Epicuro, que es muy interesante porque él planteaba que pues, después de la muerte, pues no hay nada, no hay sentidos. Entonces, La no muerte tiene es la sentido ausencia de sentidos. exactamente la ausencia de sentidos. Esta es una parte que pues heredan también del concepto de Aristóteles. Pero sí es eso, básicamente, que en la muerte no hay sentido, entonces no hay nada. Entonces, ¿la salvación dónde está? La salvación está en el hombre, está dentro del alma del hombre. Okay. Ya en eso, pues lo que queda por hacer es guiar espiritualmente el alma del hombre, y eso es de lo que se va a encargar, pues las llamadas escuelas helenísticas, los epicureístas, los estoicistas, los neoplatonistas, los aristotelistas y los cínicos van a ser como una guía espiritual para el alma del hombre, pues en ese concepto de salvación que cada uno tenía internamente. ¿Por qué? Porque, para terminar, ¿por qué ellos eran los guías de los hombres, de los habitantes? Pues porque teníamos que, tras heredar el imperio, esa herencia griega del saber, pues y esa expansión del cristianismo, vamos a tener que solo practicaban la idea de pensar, que pues en pocas palabras es la definición de filosofía, la idea de pensar, pues solo está permitido para los nobles y para los monjes. Entonces, las escuelas helenísticas lo que tratan es de guiar espiritualmente a los que no tenían esa posibilidad de pensar, y los guían hacia pues un concepto de salvación que necesitaban. Sí, claro, José, es muy relevante todo y hay que tener en cuenta el contexto histórico de todos estos pasos que hay. Una vez el imperio va terminando, llega la monarquía. Y no solo la monarquía, sino las monarquías feudales. Entonces, aproximadamente en el siglo 9-10. Y para eso hay que entender qué es la monarquía feudal. La monarquía feudal es un sistema de gobierno que se usa como la principal política en este entonces de los países, como estamos mencionando, Europa Occidental durante la Edad Media.
Este sistema pues se distingue, ¿por qué? Por la imposición de monarquías hereditarias. Si mi papá fue monarca, ahora yo que soy su primogénito soy monarca. Duró desde el siglo, como yo mencioné, noveno y pues ya terminó en el siglo XV. ¿Cuál es la herramienta principal de este monarquismo, monarquías feudales, perdón? Es el feudalismo. Esa es la herramienta principal. Entonces, ¿qué es y qué es feudalismo? El feudalismo se trata de una forma, se trató de una forma de estructurar la sociedad. La sociedad se estructuró con base en el feudalismo. ¿Y qué relaciones o sea, tú te preguntarás qué relaciones hay entre las personas que pertenecen a ese entorno político y social? Existen unas relaciones que surgen por la posesión de tierras a cambio de un servicio o un trabajo, ya sea pues trabajar a tierra o sea a nivel militar. Se sabe que en ese entonces pues el que poseía las tierras era el señor feudal, pero el rey era el máximo señor feudal. Debajo de él solo estaba el clero, que también mediante el clero, la iglesia, que mediante esto empezó a tomar poder. Estos sistemas aumentaron su autoridad y pues los recursos a medida que eh, se iba incrementando, perdón, la circulación del dinero como mecanismo de pago. Lo que tú hablabas, se va implementando la moneda. Ya para este entonces la moneda está establecida y se establece como un método de pago. Esto aumenta hay aumentos de la actividad comercial, se crecen las sociedades y van surgiendo esta clase que es la burguesía. Como tú mencionaste, pues la filosofía antigua que está en Grecia, presocráticos, helenísticos, todo esto se da antes de Cristo, termina con la llegada del cristianismo en el Imperio Romano. Y el mundo medieval, desde la caída del Imperio Romano hasta la toma de Constantinopla por los turcos en 1400, en el siglo XV, ya esta época a nivel de pensamiento se concentra se encuentran hay una amalgama y se encuentran dos conceptos muy claves, que es filosofía y cristianismo. ¿Y a qué lleva eso? También lleva a que la iglesia se convierte en el monopolio cultural e ideológico en Occidente. La iglesia tiene el control total. Empieza la construcción de la sabiduría cristiana, y por eso la mayoría de los filósofos de la época eran teólogos. ¿Por qué? Porque estaban vinculados a la iglesia. En este entonces, pues la filosofía está muy arraigada y es muy compatible con la fe cristiana, eh, tomando conceptos del platonismo, después del aristotelismo, como tú lo mencionabas, y al final progresivamente vuelve a reivindicar una separación entre la fe y la razón, religión y filosofía. Como ya mencionábamos antes, si antes se dio paso en el podcast anterior, en el podcast que hicimos anteriormente, si hubo un paso del mito al logo, la filosofía, este segundo paso la filosofía retrocede y se ve como atrapada al solo poder pensar dentro de los límites del credo cristiano. Filósofos importantes del tiempo como San Agustín, la corriente escolástica, Santo Tomás de Aquino, son muy relevantes en esta época. Santo Tomás de Aquino teniendo bases de la filosofía aristotélica y cristiana de San Agustín, y que también traemos otra vez que el conocimiento comienza en los sentidos. Los sentidos son muy importantes en esta época. Para Santo Tomás, para San Agustín decía que hay que superar el escepticismo.
escepticismo, perdón, y que San Agustín quería probar la existencia de Dios. La corriente escolástica, pues predominante en el mundo medieval, ella sí se basaba en la coordinación entre fe y razón, pero como ya vimos, pues va a haber un retroceso en ella. No sé si quieres agregar algo de San Agustín acerca de la ciudad de Dios. Sí, ¿Qué nos sí, puedes hablar de eso? sí, claro. Con esto creo que, con esto que voy a hacer a continuación, creo que damos ya paso a la tercera parte del cisma luterano, si no estoy mal. Sí, Ujú. esa es la tercera parte que nos confiero hoy. Sí, claro. Pero primero, pues, como mencionabas tú, la ciudad de Dios va relacionada con esta idea de San Agustín, de pues tratar de explicar la existencia de Dios, y para esto sí va a llevar un poco de la relación entre la fe y la razón, que es que la ciudad de Dios, pues, en palabras básicas, es un imaginario donde la sociedad pues tiene diferentes conceptos, diferentes concepciones de, de la existencia de Dios, es decir, diferentes ideas de lo que es, por lo menos, ¿cómo explicarlo? Diferentes ideas de lo que es el concepto de la creación del mundo, pues a partir de un Dios y, a través de eso mismo, pues también cómo la sociedad, cómo las cosas, cómo el hombre hace el bien, cómo el hombre vive, cómo el pecado, cómo la sociedad llega al hombre, si el hombre es malo, si la sociedad es lo que lo corrompe. Y pues todas estas ideas pues al final van relacionadas con la misma existencia de Dios. Esto es de lo que va a hablar un poco el argumento teológico de San Anselmo también, que va con esa parte del hombre y el pecado, el bien, que yo creo que podemos empezar a explicar ya, que básicamente consiste en qué, en que Dios, Dios existe en la mente de las personas. Eso es lo que hablamos antes, pues, de que todos tenían como un imaginario de la idea de Dios. Exactamente, todos tenemos un imaginario de la idea de Dios y tenemos unos conceptos ya planteados en esa idea, que es que Dios es todopoderoso, es eterno y que es también omnipotente. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la idea que tenemos en nuestra cabeza por concepción general. Ahora, él decía, el argumento teológico de San Anselmo decía que si eres capaz de concebir a tal figura en tu mente, una figura tan poderosa, este, percibirla en su máximo esplendor en tu mente, pues vas a tener claramente una figura de gran poder y que siempre vas a buscar que esta figura conserve ese poder. Así que vas a empezar a plantearlo ya no solo en tu mente, sino en la realidad. Porque si una figura en un imaginario de cada uno en su cabeza es poderosa, lo va a hacer mucho más si está viva la realidad. Entonces ya van a tener dos concepciones de un Dios en la mente y un Dios en la realidad. Y obviamente prevalece la idea de cuál Dios, prevalece la idea del Dios de la realidad, porque los principios generales de Dios es que es todopoderoso, y el más poderoso obviamente es el Dios de la realidad que el de la mente. Entonces prevalece la existencia de un Dios en la realidad. Y así es que se explica básicamente que Dios existe, que está presente en la realidad. Y agregándole eso ya, como apunte a lo de San Agustín, él en una parte, en un texto,
de unos diálogos, pues va a explicar también que todo esto de Dios, del hombre, la maldad, es porque todo surge de la pregunta de existe, si existe Dios, existe un Dios malo. Y él en esta parte va a decir que si Dios es culpable de la maldad o no. Y lo va pues a tomar en dos términos. Le va a decir en sus diálogos que primero existen dos géneros de la maldad. Esos dos géneros de la maldad son el obrar mal y el sufrir un mal. Es decir, una persona que obra mal y hace a otro sufrir un mal. Ahí están los dos géneros ya conjugados. Ahora, él va a decir, San Agustín va a decir que Dios no es culpable del primer mal, sino que es culpable del segundo mal. Es decir, Dios es culpable de sufrir un mal, de hacer que las personas sufran un mal. ¿Por qué? Y es interesante, y es que el obrar mal no es algo que se aprenda. El mal no se puede aprender, solo se aprende bien. Y en todo caso, si lo que se aprende es el bien, la única forma de aprender el mal es no tratar de aprender. Okay. Simplemente es no aprender, desligarse del aprendizaje, del conocimiento. Eso es básicamente pues lo que sería aprender el mal. Pero ya tenemos la idea de que no se puede. Sí. Entonces, si el hombre no puede aprender el mal, y solo aprende el bien, no es culpa de Dios. Pero a su vez tenemos del otro lado que Dios es culpable de sufrir un mal porque como es un Dios en nuestra idea, un Dios bueno, pues premia a los, a los, a los buenos, un Dios bueno premia a los buenos, pero castiga a los malos. Claro. Estos malos lo que sufren son pues las consecuencias de Dios, sufren un mal, el mal que el castigo que les da Dios, es decir, sufren un mal. Entonces, Claro, José, si y teniendo Dios teniendo en castiga, cuenta todo esto, pues sí me gustaría que fíjate que todo lo que trata de la época medieval trata acerca de la fe, filosofía, la religión. Y si quisiera que ya después de que pasa que hay esta relación entre fe y religión y filosofía, llega el famoso Martín Lutero, llega el cisma luterano. ¿Qué nos puedes decir de eso? Que ya con una iglesia establecida, y quiero, para que no se extienda mucho este encuentro y para ser más amigable para nuestra audiencia, eh, ¿cómo fue, qué fue el cisma luterano, José? claro, esto del símbolo luterano va un poco porque con el cristianismo primero se expande, claro, el cristianismo primero se expande, ya. Pero ¿qué pasa con esa expansión? ¿Qué ayuda a esa expansión? Pues hay diferentes factores. Primero es pues el movimiento protestantista de Martín Lutero, el protestantismo en sí, en general, con varios representantes. ¿Qué va a hacer Lutero? Lutero pues lo que va a sacar es pues, la famosa tesis esta de las 98 razones. 95, ¿no? Lo que va a hacer es, sí, 95, Sí, gracias 95, sí, sí, por sí, la corrección. tranquilo. ¿Y qué pasa? Tenemos eso, ese aporte de Lutero y además tenemos pues el aporte de la imprenta. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a ofrecer Lutero pues una reinterpretación de los conceptos de la Biblia alejados de, pues, estos conceptos dominados por la iglesia, por los papas, por los reyes, donde ellos eran los que daban la salvación al pueblo, lo que ellos son los que te dan la salvación de tus pecados,
Sí, los más que que te daban la todo, vida. no, y más que todo, o sea, hay que rescatar que realmente hubo corrupción, pues a nivel, hablamos de corrupción a un nivel del poder. La iglesia tenía el poder, además de que tenía el Claro, conocimiento, tenía la fe. Y al tener claro, esto, pues abusa de ese poder, cambiando dinero por salvación, cambiando ofrendas por salvación. exactamente, Creo que eso es de exactamente. lo más relevante, de las cosas relevantes pues que te da. De hecho, lo escuchamos hoy en día y dice, no tiene ningún sentido. De hecho, Lutero fue Sí, excomulgado, si no estoy mal. Lutero fue sí, sí, excomulgado y es claro, y importante. es importante esa parte porque lo que dices de la riqueza, porque la iglesia pues acumuló su riqueza pues a costa de las personas, ya que también tienen como un concepto de que el trabajo no era algo pues de las personas, era un pecado trabajar. Entonces, si no había trabajo, pues ¿dónde quedaba la economía? ¿Dónde quedaba pues la subsistencia de las personas? Pero no les importaba porque al final la iglesia, si la iglesia te daba la salvación, la supuesta salvación, te daba la supuesta perdón de tus pecados, pues, ¿qué más importa? Entonces, Lutero fue importante en eso, porque va a dar esa reinterpretación de esos conceptos de la Biblia. No los va a negar, sino que los va a alejar de ese control de los papas, de esas instituciones de la iglesia. Y todo esto, con la llegada de la imprenta, pues al final va a hacer que se expanda Sí, claro. estos conceptos de Lutero, esta Biblia, por todo el mundo, y todo el mundo va a empezar a reinterpretar nuevamente la Biblia, los conceptos de la Biblia, y va a alejarse de los conceptos que tenían los papas y los reyes. Incluso el trabajo con este movimiento Lutero ya no es algo deshonroso, sino que es algo digno. El trabajo es algo digno, y al ser digno, pues las personas obviamente van a empezar a trabajar, va a llegar un auge, y después de eso sí va a llegar pues, otra época que no nos convoca hoy, pero sí va a haber un auge gracias a eso, que al final va a terminar con la muerte de Lutero, pero va a seguir el movimiento protestantista con el Juan Calvino. Entonces, vamos a ver que todo es una transición muy importante. Claro, José, me parece relevante a nivel tecnológico cómo esta tecnología permitió que esos pensamientos de Lutero, esa expresión de su pensamiento, no se quedara ahí, porque como ya mencionamos anteriormente, pues Lutero fue excomulgado. Y una persona excomulgada en ese entonces era algo serio. Pero con la llegada de la imprenta, Claro, la gente empieza a cuestionar, bueno, la gente empieza a recibir más esos textos, y también empieza a cuestionarse muchas cosas. Entonces, me parece que hemos tratado cosas muy importantes hoy, muy relevantes. Y yo quisiera que nos ayudaras a reflexionar un poco, que nos dieras una pregunta, que le dieran unas preguntas a nuestros oyentes y a nuestra audiencia. Hoy, porque hoy vinimos, hoy traímos el video para una taza de café con la filosofía. ¿Qué pregunta nos puedes traer, José? sí, claro, pues si me lo pides así a primeras, pues yo diría que le preguntaría pues a los oyentes, a los Audiencia. visualizadores de tu canal, a la audiencia, les preguntaría. Ya que hablamos de muchas transiciones, les preguntaría a ellos, ¿qué transiciones, es una pregunta personal para ellos, para todo el que esté viendo este video, qué transición consideran que repercutió, qué transición en la historia creen que repercutió en su modelo de pensamiento actual? Ok, José. Muchas gracias.
también es importante que se pregunten cuáles, o sea, esos elementos históricos, ¿cuáles fueron? ¿Por qué fueron importantes? El contexto histórico. Exactamente. ¿Qué, Claro, o la sea, historia siempre es exacto. importante. ¿Cuál fue la relevancia realmente? Piensan, vamos a cerrar la pregunta. ¿Qué es la audiencia que realmente hubo una relevancia en esos elementos históricos que llevaron al tránsito de la filosofía antigua a la filosofía medieval? ¿Fueron relevantes? ¿Todos fueron relevantes? ¿Solo algunos? ¿Cuáles más? Quisiera que Claro, escribieran en los comentarios qué piensan acerca de esto. Y José, no queda más nada para decirte, sino muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y esperamos poder tenerte otra vez en una taza de café con la filosofía. claro, Miguel, muchas gracias y espero que me llames nuevamente a tu programa para seguir debatiendo y compartiendo información sobre este tema tan gustoso y tan rico que es la filosofía. Un saludo a todos los oyentes de tu canal y a toda tu audiencia también. Muchas gracias a ti, José. Nos vemos en una taza de café con la filosofía después. Hasta luego.